Bueno, mirando la línea de la historia, ¿qué representa la llegada de Javier Milei? Si vos tenés que inscribirlo en una serie de historia argentina. Representa lo desconocido. Te voy a contar una anécdota a ver si puedo expresarlo mejor. Creo que antes de las PASO, inmediatamente después de las PASO, yo fui a dar una charla en la fundación de Fernando Enrique Cardoso en San Pablo y empecé la charla diciendo lo siguiente: voy a hablar de un país que ya no conozco. Y efectivamente no lo conozco. Vengo ahora y lo repito. Vengo a hablar aquí, Diego, de un país que ya no conozco. Veo la realidad, dije entonces, detrás de un vidrio esmerilado. Esto es borroso y distorsionado. Me resulta de difícil comprensión para mí. Y te diría de difícil comprensión. Obviamente estamos hablando de Milei, ¿no? Lo que vos planteás es interesante, es las categorías con las cuales percibo y analizo no me están siendo suficientes. Con las que yo analicé el pasado no me están siendo suficientes. Yo tenía cierta destreza para analizar el presente iluminado por la historia. No la tengo ahora, no la tengo. Yo me acuerdo, lo conté también en esa charla, en San Pablo. Yo tenía un amigo que se llamaba José Aricó, un intelectual absolutamente brillante que sacó una revista muy importante en la izquierda argentina que se llamó Pasado y Presente. Y él decía que el peronismo en la Argentina era una vaca en la vía que no dejaba pasar al tren que venía de la derecha ni al tren que venía de la izquierda. Por supuesto, nosotros queríamos sacar a la vaca para que pasara el tren de la izquierda. Y la pregunta que yo me hacía en ese momento, en ese seminario, y que me hago aquí de nuevo, ¿es Milei aquel que va a sacar al peronismo de la vía para que pase el tren de la derecha, finalmente? Porque Macri no lo fue, no vamos a entrar en detalles. Macri no lo fue, quizá Milei no sea. Ahora, eso debería alegrarme a mí, porque la frase de Aricó era una frase que invitaba a soñar acerca de un país sin peronismo. Éramos todos no peronistas, no exactamente antiperonistas, éramos no peronistas. Eso quería decir, reconocíamos la existencia del peronismo, no creíamos que era un tumor maligno que había que extirpar, pero que había que competir con él y derrotarlo. Por eso fuimos alfonsinistas finalmente, ¿no? Y yo tenía una tensión y tengo una tensión, porque este es el tren que yo esperaba, aunque viniera de la derecha, este es el tren que yo esperaba. Y vengo tan acribillado, no por mí mismo, no por mis propias reflexiones, por la idea de que estamos en presencia de un neofascista. Te aviso que se ha inflado tanto, hay una palabra de moda, hay una hiperinflación de la palabra fascismo. Yo nunca la aplicaría a Milei, pero se la ha aplicado mucho en los últimos tiempos, tanto como a Massa. Hubo un momento en que uno leía los diarios y no sabía si el fascista era Massa o el fascista era Milei. Bueno, yo creo que ahí estábamos en un problema, y estábamos en un problema porque Milei nos daba algunos ingredientes para creer que eso era posible. No fascismo, pero sí populismo de derecha, esa haraganería típica de los diarios europeos tipo The Guardian o Le Monde, que inmediatamente clasifican y te ponen al lado de Trump, ponen a Milei al lado de Trump, al lado de Le Pen, al lado de Bolsonaro o lo que fuere. Y lo que ocurrió es que Milei ganó. Y nos coloca, primero lo coloca a él en un problema, y es que ese anarcocapitalista que se define a sí mismo como el primer presidente liberal, libertario de la historia del mundo. ¿Sí? Sí, del mundo.
va a tener que luchar. Vuelvo a traer a Fernando Enrique Cardoso por un minuto. Me acuerdo que cuando ganó su primera elección dijo: no lean mis libros. No lean mis libros. Lo que voy a hacer no tiene nada que ver con lo que escribí. El otro día Milei dejó una frase, dijo: pragmatismo sobre todo. Bueno, eso me pareció aliviante. Aliviante. ¿Qué puede hacer Milei? Milei dice: Argentina está muy mal, hay riesgo de hiper, hay que bajar el déficit y hay que bajarlo, prepárense, que los ministros no me pueden gastar, hay que reducir el déficit. ¿Lo puede hacer? Primero déjame decir por qué creo que ganó, porque ilumina un poco aquello que él creo que él puede hacer, aquello que puede hacer. Él ganó en primer lugar por el fracaso sucesivo en términos económicos de todo el sistema político. Esto es, 2 años de crisis, son 10 años de estancamiento e inflación creciente. Esto significa 2 de Cristina, 4 de Macri y 4 de Alberto Fernández. Entonces él pudo colocarse en una campaña electoral en donde él era el outsider, el que venía a arreglarlo todo. Segundo, yo creo que ganó porque interpretó como nadie la pandemia. Si querés la pandemia o si querés la cuarentena. Porque la palabra es la libertad. Porque la pregunta que yo te hago es, si yo te hacía a vos o a cualquiera a cualquiera de los participantes del panel, si yo les preguntaba a ustedes si consideraban que Argentina era un país libre o no, en donde se ejercía la libertad en la Argentina en, digamos, marzo de 2020, era muy difícil que alguien contestara que no había. Podían contestar: no hay libertad económica, pero ya pasaba a ser solamente un debate económico. Pero la idea de la libertad es una idea que yo creo que surge de la pandemia y él supo capturarla, ¿no? Está muy bien. Y la otra cosa, por último, que quiero decir respecto a su campaña, es que junto con, precisamente por todo esto, él inventó una oligarquía contra la cual el pueblo podía pelear. Y esa oligarquía era la casta, era la clase política. Y el pueblo argentino, cada tanto, necesita una oligarquía contra la cual pelear. Y él lo logró realmente. Esa es una muy interesante definición. Encontró una... Es atractivo que haya una oligarquía para estar en contra. En ese sentido es muy popular lo que ha hecho, muy popular. Y muy transversal. Es una oligarquía que le sirve tanto a los liberales como, todavía no, pero pronto sí, a los nacional populares también. Bueno, muy bien. Yo creo que tengo preguntas de la mesa. Primero te podría decir, ¿puede hacer shock? La motosierra es atractiva siempre y cuando no gire y venga contra mí. ¿Qué pasa cuando la motosierra realmente se prenda el 10 de diciembre? Es una pregunta interesante, es la pregunta sobre shock o gradualismo. Yo la llamo de otro modo, la llamo reforma o revolución, que es una pregunta clásica en la historia política argentina. A mí me parece lo siguiente, yo fui muy partidario del gradualismo de Macri en el primer gobierno, en el único gobierno de Macri. Habré sido el último de los gradualistas probablemente. Y mantengo la idea de que hoy hay que definir las cosas rápido, hacerlas rápido, pero saber una cosa, saber que en un sistema, en una constitución republicana con división de poderes, vos podés tener desde el Poder Ejecutivo una prisa en tus iniciativas y después vas a tener que pasar por, no digo en agonía, por el lento tránsito por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, porque cada tanto cuando hayas pasado por el Poder Legislativo va a haber una ONG que interponga un recurso de amparo sobre alguna ley y un juez benévolo que decida aceptarla. Entonces hay, diría, ejecutividad y shock en el Poder Ejecutivo y hay una lentitud exasperante para el que quiere el shock una vez que pasa por todo el proceso de evolución republicana de una ley o de una iniciativa.
Ahora, no tiene más remedio. No tiene más remedio que ir adelante e ir adelante lo más rápido que puedo porque la Argentina está en una situación extremadamente difícil. La Libertad Avanza dice, la gente nos votó porque ya quiere cambiar el sistema y quiere ponerle fin a la decadencia. Si el legislativo y el judicial, sobre todo el legislativo, la política, la casta, lo impide, consulta popular. O si bien no es consulta popular, se van a manifestar. Hay un vasto sector que nos va a apoyar porque quiere otra Argentina. Literatura, realidad, crédito posible, ¿cómo lo ves? Yo ahora sí, recurriendo a la historia, diría, yo no conozco a ningún presidente cuyas primeras palabras tengan un sentido práctico para interpretar su historia posterior. Yo creo que él va a pasar por el Congreso y va a tener que tragarse fallos. Me acuerdo que Guillermo O'Donnell hablaba de democracia delegativa para hablar de Menem, ¿no? Lo va a intentar seguramente, lo va a intentar, pero aún Menem, fíjate, la reforma previsional de Menem, si yo no me acuerdo mal, tardó 2 años y medio en aprobarse. Para las ansiedades de Milei, contalo, eso es porque muchísimo. yo lo repetí escuchándotelo a vos esto y vos sos el autor. Repetí cuánto tardó Menem en las reformas siendo peronista y todo lo que... Tenía mayoría absoluta en las 2 cámaras, sí. Y sus reformas fueron... Salvo las primeras, qué sé yo, aún así, privatización de algunas privatizaciones salieron más o menos rápido. Una vez que quisieron hacer las cosas bien y una vez que se enfrentaron a problemas que tocaban el nervio de la sociedad de una manera distinta a los servicios públicos, porque la popularidad de la privatización de los servicios públicos en los 90 fue extraordinaria. Entonces eso pasó bastante rápido. Pero la reforma previsional tardó 2 años y medio y muchas reformas tardaron mucho tiempo. Y Menem, que fue un decisionista, un temperamento del shock, tuvo que soportar la lentitud del proceso republicano. Te decía recién el ejemplo de la reforma previsional porque es notable, ¿no? Vos me preguntabas de todas maneras por qué camino puede... Hace un par de minutos me preguntabas por qué camino puede ir. Y no puede ir por un camino muy distinto al de Menem. Más te diría, todos quieren... Pensemos en el debate presidencial de la primera vuelta. Salvo Miriam Bregman, todos los demás tenían el deseo secreto de ser Menem. Todos. Massa lo tenía, que viene de Alzogaray. Schiaretti, que fue secretario de Industria de Cavallo. Patricia Bullrich, desde luego, admiradora confesa de Menem. Y Milei mismo, que es admirador de Menem a la segunda potencia, digamos así, ¿no? Ahí viene Jessica, pero ¿y la sociedad también está buscando un Menem? No toda, pero una buena parte. No sé si lo sabe la sociedad, pero está buscando efectivamente algo que... Una cosa disruptiva, algo que rompa con el pasado, ¿no? Jessica. Sí, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. No estaba en el debate, pero incorpora la figura de Mauricio Macri, que hace unos días dijo que esta unión que hay ahora entre un sector del PRO, Macri, Patricia Bullrich, con Milei, lo que hacía era hacer una clarificación ideológica. ¿Vos crees que ahí hay una unión de, efectivamente, una mirada? Milei dice que es liberal libertario, cita autores, Macri dice que es liberal, pero no tiene ese anclaje tan claro con autores y demás. ¿Crees que efectivamente hay una misma mirada sobre la economía o es pragmático el asunto? Yo no sé si es la misma mirada, pero yo quiero aquí... contestarte con lo siguiente. Lo de Mauricio Macri fue un paso muy audaz. Por decirlo en términos, Elisa Carrió tomó la carterita y se fue desde una coalición de centroderecha socialdemócrata a armar una coalición de derecha y de, digamos, a priori, de ultraderecha. Es un paso muy llamativo y no sabemos si le va a salir bien. Porque
creo que él pensaba, esto es una especulación mía, creo que él pensaba en un balotaje entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Y eso no le salió. Y ahora entonces está jugando al contragolpe, digamos así. Y solo le saldrá bien si a Javier Milei le va bien. Y si no, le habrá salido mal. Quizá, sigo especulando, si le va mal, le habrá salido mejor a Cristina que a Mauricio, hablando de un viejo clásico argentino, ¿no? Y te despido con la pregunta un poco sobre otro clásico o el mismo clásico argentino, el peronismo. ¿En qué está la vaca en la vía? Si Milei acaso la está corriendo de la vía para que pase un tren en alguna dirección y se corra el obstáculo, ¿es una vaca que vuelve transformada, vuelve con las mismas mañas para bien y para mal el día de mañana? Yo no sé contestar esa pregunta, pero no puede ser que este shock no signifique un cambio para el peronismo, del mismo modo que Isabel López Rega, después de la muerte de Perón, significaron la derrota del peronismo 8 años después. 8 años, no exactamente, 76, 7 años después a manos de Alfonsín. Esto es, el peronismo no puede volver, va a volver, el peronismo no va a desaparecer. No digo que es eterno como el agua y el aire, no digo eso, pero su persistencia, existen los radicales. ¿Cómo no van a seguir existiendo los peronistas? Te hago el cierre lacaniano con esa frase, dejamos acá. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, volvemos a la mesa. ¿Y qué es lo que está por pasar? Bueno...